Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un podcast más de sus amigos, los sigilosos errantes. En esta noche nos acompaña nuestro compañero sigiloso, en el cual vamos a hablar sobre dos vertientes. La primera es la verdadera historia del Conde Drácula y la segunda, el misticismo del Conde Drácula. Comenzamos. ¿Qué tal, compañero sigiloso? Es un gusto saludarte a ti y a la audiencia, y más esta noche que estaremos hablando de un personaje que la mayoría de nosotros conocemos, pues lo hemos visto en películas, hemos leído libros sobre él, e incluso alguna vez de niños nos hemos disfrazado de él para salir a pedir dulces. Un personaje de ficción escrito por Bram Stoker en 1897, al cual la mayoría de nosotros conocemos como un señor alto, de avanzada edad, quien porta un traje y una capa negra, además de poseer la habilidad de una fuerza asombrosa, la capacidad de transformarse en murciélago o en niebla a placer, con un control mental capaz de infligir cierta hipnosis en sus víctimas, y más que nada unos colmillos que son su característica principal, la cual le proporciona la inmortalidad siempre y cuando siga bebiendo sangre humana. ¿Qué me podrías decir, compañero sigiloso, de mi personaje? Porque déjenme decirles, audiencia, que Drácula sí existió. Efectivamente, tienes toda la razón. La novela publicada por Bram Stoker en 1897 fue basado en la historia verdadera del Conde Drácula. Y el verdadero Conde Drácula fue el príncipe Vlad Tepes Dracul de Valaquia, que comúnmente lo apodaban como Tepes, significado de el empalador. Dicho príncipe estaba ubicado en la antigua Transilvania, que hoy actualmente lo conocemos como Rumania. Ya que conocemos un poco más de la verdadera historia de Vlad Tepes, te voy a contar sobre mi personaje, quien es una criatura derivada de la palabra griega pi, que es, por su traducción al español, es beber. La leyenda nos dice que era un hombre mortal que invocó al demonio de las profundidades del Averno para negociar su poder, pero el demonio lo engañó, pues al concederle su deseo le cobró un precio muy alto, el cual era el vivir eternamente en una cueva oscura donde seguiría confinado hasta que encuentre a otra persona que ocupe su lugar. Es por eso que muchos de nosotros sabemos que los vampiros viven en cuevas y solo salen por las noches para cazar a sus presas, pero tienen que volver, pues su pacto los hace retornar. Ahora que estoy recordando un poquito más de la novela de Bram Stoker, él menciona una palabra que me llamó mucho la atención, y es el vampirismo. Compañero sigiloso, te voy a definir un poco más sobre este extraño forma de popularización del vampirismo. El término vampiro deriva de la palabra de origen ruso, yupir, usada en escritos que datan desde 1047 después de Cristo, aunque fue hasta los inicios del siglo XVIII cuando se generalizó el término y fue igualmente acuñado en diferentes lenguas con algunas variaciones. Se entiende que el vampirismo es un acto de criaturas siniestras que requieren ingerir sangre humana o animal para mantenerse con vida o en actividad. Comúnmente se le podría definir en el misticismo del Conde Drácula, pero las historias de vampiros han existido desde la antigüedad, haciendo mención desde su creencia en la prehistoria a culturas como la de los mesopotámicos, hebreos, antiguos griegos y romanos. Se tenían datos prescritos de que existían en aquel entonces los vampiros. En nuestro país, México precolombino, también se cuenta con cuyo antecedente de dichos mitos llamados cihuateteo. Su origen más popular se encuentra en la parte del oeste y este de Europa, con mayor tradición en el área de los Balcanes y Romania. Desde las leyendas de los no muertos son hasta la fecha frecuentes. Qué diferencia muy grande de tu personaje al mío, ¿no? Efectivamente, tienes toda la razón, y déjame decirte que también hay un estudio científico y técnico de la medicina que a los vampiros se les atribuía padecer fotosensibilidad y fotofobia, las cuales eran una de las características principales de las cualidades de un vampiro. Drácula padecía una enfermedad llamada porfiria eritropoyética, la cual se caracteriza, entre otras cosas, por atraer las encías, causar esa enfermedad de fotosensibilidad, o mejor definido como fotofobia, anemia, y en la que la ingesta o contacto con el aroma que desprende un ajo puede agravarla. Es por eso que cuyos síntomas coinciden con los atribuidos al Conde Drácula, ya que impide a quien la padece exponerse al sol por el riesgo de sufrir graves lesiones en la piel. Comer y oler ajo podría agudizar la severidad de un ataque de porfiria, llevándolo hacia su muerte. Y como lo habías comentado anteriormente, que Drácula, en el misticismo que se cuenta de él,
se esconde en una cueva, en un lugar oscuro para que no le dé el sol. Por eso decían que tenía una enfermedad llamada porfiria eritropoyética, que realmente sí existió y sí se visualizó en el verdadero personaje del Conde Drácula. Ahora que estás contando todo esto, tengo una pregunta que hacerte. Por ejemplo, a mi personaje dice que para matarlo tiene que clavarle una estaca directa al corazón. ¿Hay algo que tiene que ver con la historia verdadera o Bram solamente se la sacó de la manga? No, claro que sí tiene que ver una historia verdadera tras de fondo, ya que se dice que el príncipe Vlad Tepes Dracul tenía sus rivales que eran los turcos, y al momento de tener una guerra con ellos no dejaba ningún superviviente vivo. Entonces lo que hacía era que a todas sus víctimas les clavaba una estaca del ano hasta la boca, y así hacía una visualización de que sus enemigos no tendrían que atacar de nuevo, porque era como un aviso que comúnmente sus víctimas del estacamiento se derramaba sangre, y entonces Vlad Tepes Dracul se la bebía como un simbolismo de que era una victoria para él. Entonces esto se debe de que mi personaje tenga la necesidad de beber sangre, ¿no? Y por las prácticas tan crueles que me acabas de contar, se ha visto como un monstruo lleno de ira y odio. Efectivamente, y tienes toda la razón, porque realmente lo que está escrito por Bram Stoker, pues hay un parecido similar a la historia verdadera, pero realmente pues está muy divagada, ya que, como tú lo habías comentado, vuela, se transforma en vampiro, y pues déjame comentarte un poco más sobre esta historia, ¿ok? Los historiadores sitúan la fecha de nacimiento del voivoda, que era Drácula, entre 1428 y 1431. Según dicen los historiadores, que Vlad había nacido en la ciudad de Alemania, conocida como Nuremberg. Según muchos otros, que se basan en testimonios irrefutables, nació en Sigisuara, burgo del centro de Transilvania, cuyo asentamiento de dicho príncipe durante su infancia fue en Sigisuara, y su padre, conocido igualmente por el nombre de Vlad, noble valaco de la Alta Alcurnia, príncipe de Valaquia a partir de 1442, el cual era el caballero del importante Orden del Dragón del Sacro Imperio Romano Germénico. Sus súbditos, especialmente los siervos de la gleba, le habían apodado Drácul, que en pocas palabras lo definieron como el diablo. Y por eso hay una comparación muy grande con el escritor Bram Stoker, que dice también vendió su alma al diablo. ¿No es eso cierto que aparece en el misticismo? Sí, de hecho es como te estaba contando hace rato, es que te estaba hablando de mi personaje, de que mi personaje vendió su alma al diablo para poder ganar poder y fuerza y lo demás. Efectivamente, ganar toda esa sensación de beber sangre, y por eso pues dicen que está muy infligido ante la religión, bueno, antirreligión, ¿no? Que es con el diablo, pero algunos narran que su apodo se debe a su fama de personas que realizaron, como tú lo habías mencionado, actos malévolos y crueles. En realidad castigaba con duras penas a sus vallazos por la menor desobediencia, y las crónicas relatan que en el castillo, especialmente en sus calabozos, se escuchan gemidos y gritos desesperados de los encarcelados. Otros afirman que el apodo se debe al manto negro de caballero de la Orden del Dragón. Algo que realmente podemos aclarar es que había una enorme confusión por sobrenombre o apodo, como lo quieran definir, ya que los romanos lo definían como Drácul, significado del diablo, que comúnmente se conoce en el misticismo, pero en verdad la palabra rumana Drácul tiene la misma etimología que el vocablo el dragón, que en latino se puede visualizar como Draco o Dracone, lo que además de cierta semejanza fonética de los dos términos se pudo originar esa confusión. Qué interesante es todo esto, ¿no? Porque el cine lo ha adaptado en muchas vertientes, como películas románticas, de terror e incluso comedia. Yo recuerdo de niño haber visto una película llamada Mi Pequeño Vampiro. A lo mejor la audiencia recuerde esta película también. Era una película de género comedia-terror que se estrenó en Estados Unidos en el año 2000, basada en la novela de Angela Sommer del mismo nombre, publicada en 1979. No sé si la llegaste a ver. Sí la llegué a ver y se me hizo demasiado entretenida, ya cuando el niño se hace amigo de un niño vampiro. Exactamente, esa película es la que yo llegué a ver de niño. Ahora ya los nuevos vampiros están en un poquito del contexto original, como el hecho de que los vampiros brillen
con la luz del sol, la audiencia sabrá de qué película estoy hablando. No, sí, déjame comentarte otra cosa más, que yo investigué más a fondo y realmente este príncipe Vlad Tepes Dracul estaba regido más en la política y que sus enemigos fueron los turcos, pero uno va a pensar, ¿por qué los turcos fueron enemigos de Vlad Tepes Dracul? Porque lo tuvieron preso y tenían un convenio, tenían que entregar tantos X soldados a su líder de los turcos. No, en la audiencia me pueden corregir comúnmente esta palabra, o si no, de todas formas, pues más o menos me van a dar la noción de cómo es líder supremo de los turcos. Al final de cuentas, en las crónicas de la época, las personas que no respetaban sus mandatos tenían que ser empalados, vivos, pero a los ladrones se mostraba más generoso. Se limitaba a cortarles la mano derecha. Las crónicas turcas lo describen como violento, desobediente y brutal, de carácter fuerte. Poco después de los asesinatos de su padre y de su hermano mayor, en octubre de 1448, fue coronado vaivoda de Valaquia. Por pocos meses ya otro pretendiente al trono lo obligó a abandonar el país. Para no hacer la historia tan larga, Vlad se auxilió en la tierra de su sangre maternal en la corte de Moldavia y pidió apoyo a su primo. Poco después, juntos lucharon contra el poder otomano, juntos se perfeccionaron en el arte militar. Sí, por cierto, tenía el arte militar, imagínate, qué impactante, ¿no? Y aprendieron el arte de reinar. Juntos se vieron obligados a huir de Moldavia y refugiarse en la corte de János Hunyadi. Los caminos de la política en ese entonces era tortuoso. Vlad necesitaba del apoyo de Hunyadi para volver a ocupar el trono de Valaquia, y el príncipe de Transilvania necesitaba aliarse con su país vecino para recuperar su tierra, y durante esos años Hunyadi, quien fue mentor político y militar de Vlad, lo ayudó a subir de nuevo al trono valaco en 1456. Que duró aproximadamente 6 años. Uno de los mayores deseos de Vlad era liberar el país de la dominación otomana. No contaba con muchos apoyos, ya que su único aliado de la región, el príncipe János Hunyadi, había fallecido el mismo año de 1456 en la campaña de Belgrado contra los turcos. Vlad comprendió que para enfrentarse al gran imperio musulmán necesitaba un país seguro. Qué interesante, compañeros del filósofo, en verdad. Es una historia muy impactante. Creo que no acabaríamos de citar todo lo que hizo este príncipe y comparar también tu personaje con el mío. Solamente un dato más curioso que encontré en los libros es que relatan que Drácula sigue vivo hasta nuestros momentos por su maldición vagando por la tierra. Y déjame comentarte que esa historia realmente se difundió a todo el mundo. Va a estar ahí centrado para siempre, teniendo un recuerdo enorme en los libros que han escrito para él. Y aquí también te tengo otro dato curioso. Drácula es considerado un héroe nacional, por lo cual la novela de Drácula fue prohibida en Rumania hasta el año 1992. ¿Tú qué opinas de eso, compañero sigiloso? Pues es impresionante como tal la historia, ¿no? Imagínate el que hayan prohibido su historia. Se consideraba un héroe, pero no querían verlo de esta manera. Pues es algo impactante, ¿no lo crees? Demasiado. Y realmente tiene un apego más a la parte política, económica, social que vivían en aquel entonces, y ahorita mismo está citado en varios libros, pero de diferente historia. Realmente necesitamos buscar a cierta medida cuál fue la verdadera historia del conde Drácula, y estaría súper interesante conocerla, ya que conocimos un poco más al respecto de esta gran historia entre las dos vertientes. Son muy semejantes. Bueno, compañeros, me dio muchísimo gusto haber estado contigo y con la audiencia platicando sobre este personaje muy icónico. No, el gusto fue mío, y en verdad muchas gracias por haber compartido esta historia con nosotros y a todos nuestros oyentes. Espero que se encuentren súper bien y que se preparen, porque la otra semana vamos a subir un nuevo episodio de Los Sigilosos Errantes. Muchísimas gracias, mi compañero sigiloso. Un abrazo muy grande a ti y a toda la audiencia. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Los Sigilosos Errantes en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.
Ahí subimos pequeñas historias para que sientan un poco de terror en las noches. Y lo vean, que no solamente lo escuchen, que realmente vean cómo se puede visualizar un video con el podcast. Muchas gracias, mis compañeros sigilosos. Compañeros Y hasta luego.